Estimados amigos, estamos nuevamente en Plataforma Democrática, su programa que permite desde un punto de vista objetivo, plural y democrático analizar la realidad nacional desde un punto de vista donde varios amigos van a tener sus puntos de vista a fin de darle a todos ustedes una imagen completa de la realidad nacional. En esta oportunidad quiero yo recordarles a todos ustedes que este es un programa que se transmite por VHTV, el canal VHTV, de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bueno, sin duda la semana que ha transcurrido ha estado cargada de un conjunto de elementos. Empezamos la semana con la admisión del trámite a vacancia por un número significativo de congresistas. En segundo lugar, el día martes se produjo la anunciada presentación de Castillo ante el Congreso de la República para un mensaje a la nación. En tercer lugar, ha habido las interpelaciones a los ministros de Salud y de Justicia. Y en cuarto lugar, casi sorpresivamente, porque no aparecía en el horizonte cercano, la sentencia del Tribunal Constitucional que declara fundado el habeas corpus presentado con el objeto de que se revoque el fallo del Poder Judicial que a su vez dejó sin efecto el indulto que se le concediera a fines del año 2017. Ese es el escenario que tenemos y por supuesto, sobre todo lo último, ha avivado viejas polémicas, antiguas rencillas, y ese es el escenario que ya ha cargado bastante por los problemas propios de la ineficacia gubernamental. Se añade ahora un problema que siempre ha estado ahí, ha estado latente, pero que ahora emerge con toda contundencia. Bueno, yo sobre el particular quisiera las opiniones, quizá podríamos empezar por lo último y de ahí remontarnos a los otros temas que he mencionado. Empezar por qué nos parece, qué significado tiene esta sentencia del Tribunal Constitucional por mayoría, donde se declara fundado el habeas corpus contra la resolución que en su momento dictara el juez supremo Salas Arenas, el mismo que después sería miembro del del Jurado Nacional de Elecciones, de tan triste recordación, personaje ya pues con algunas características que ustedes analizarán, y que el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, ha considerado que es una decisión errada, equivocada, nula, y por eso es que al anular el fallo judicial deja supérstite el indulto que en las Navidades del año 2017 dictara el entonces presidente Juan Pablo Kuczynski. Ese es el escenario. Empezamos por Vitocho, por ti. Un saludo y tu opinión al respecto. ¿Qué tal? Adelante. ¿Qué tal, Ángel? Un saludo muy cordial a ti y a Juan Chepú también. A ver, yo creo que hemos reabierto un debate, ¿no? Hemos reabierto un debate y yo creo que aquí el tema es, lógicamente, Fujimori, ¿no? Porque si dejamos la figura de Fujimori a un lado, sabemos perfectamente bien que el indulto es una de las pocas derechos de gracia o privilegios heredados de las viejas y antiguas monarquías. Esto viene, digamos, desde el siglo XII o XIV, ¿no? Y que las democracias, las repúblicas, fueron lo único que no le quitaron a las atribuciones recibidas de los jefes de Estado previos a la democracia y a la república. Lo único que no le quitaron es el derecho de gracia, o sea, el indulto, que el jefe de Estado, como los reyes en el pasado, podían indultar. Ese tipo de atribuciones y de facultades no se les quitó, no se les quitó adrede. Y entonces el presidente de la República tiene, es un derecho exclusivo y excluyente del jefe de Estado de indultar. ¿Qué cosa es indultar? Perdonar. O sea, el dadivoso jefe de Estado, el dadivoso monarca del pasado, puede perdonar. Tiene la facultad de perdonar a los delincuentes. Eso es lo que se ha hecho. Es perdonar a un delincuente, perdonar a una persona que ha sido condenada y que por viejo, o qué sé yo, o por enfermo, se decide perdonar. No hay olvido.
sigue siendo un condenado, sigue siendo un hombre que ha sido condenado por delitos, no de lesa humanidad. Ya lo aclaró el doctor San Martín, no de lesa humanidad porque ese delito no existía en esa época, se implementó después, el 2014, perdón, el 2004 o 2005, a través de la confirmación de un tratado, la adhesión a un tratado. Entonces, el presidente de la República tiene derecho a perdonar y no tiene por qué justificarlo mucho, simplemente su poder, su criterio se impone y perdona, pues. Esa es una facultad que le... Es decir, como lo puede hacer, pues, un ministro de la iglesia, ¿no? Te puede perdonar, o Dios sagrado te perdona. O sea, es una facultad casi, entre comillas, divina, heredada de las viejas monarquías absolutistas, ¿no? Ahora, la amnistía es diferente. La amnistía es el olvido, pero la amnistía depende del Congreso, no depende del presidente de la República. Entonces, que un juez cuestionado ahora, muy conocido ya, Salas Arenas, provisional en ese momento, haya resuelto anular un indulto, me parece un agravio hacia la figura presidencial, evidentemente, y un despropósito, ¿no? Eso no se debió hacer. Que estuvo mal, probablemente el origen es malo, ¿no? El origen es malo. O sea, el septiembre o en diciembre del 17 hubo una controversia, un pugilato, una puja entre el Ejecutivo y el gobierno. Y claro, parecería que a través de los videos de Mamani que hemos conocido, se llegó a este acuerdo que no conocemos, pero parecería que fue cierto. Si fuese así, si así fue, en todo caso, evidentemente no nació bien. Pero finalmente el indulto es el indulto y por lo tanto es una figura que no se puede revertir. Yo recuerdo, por ejemplo, que el loco Perochena se metió a mi casa, a casa de mi mujer, a casa de mi suegra, y se llevó todas las joyas de la familia, de la abuela, se llevó, en fin, una serie de cosas. Y ese loco Perochena era recontra conocido en su momento y había asaltado un montón de casas y de propiedades, pero nadie lo tomaba preso y después cayó. El loco Perochena fue indultado. Había sido indultado antes de que salga a robar. Y sin embargo, a pesar de eso, que fue indultado por el ministro de Justicia Elías Larosa, en época del presidente Belaunde. El presidente Belaunde confió en su ministro, pero nadie le revocó el indulto al loco Perochena, que hizo tantos robos y maldades en esta ciudad de Lima, pero sin embargo nadie lo revocó. Y así como eso hay muchos más indultos equivocados, erróneos. Bueno, que en todo caso que los que actúan y dan el indulto asuman su responsabilidad, en este caso los ministros de justicia, que son los que asesoran. Pero en el caso del señor Kuczynski, que dio este indulto, nada menos que el ministro de justicia era el presidente, el expresidente de la Corte Suprema, el doctor Enrique Mendoza. O sea, yo supongo que Enrique Mendoza se habrá tomado todas las precauciones habidas y por haber para indultar al señor Fujimori. No creo que lo hayan hecho alegremente. Así que yo creo que lamentablemente estamos abriendo otra vez una caja de Pandora, estamos abriendo un debate y que al final, como bien decías tú, Ángel, me parece que a un gobierno no le interesa mucho que los expresidentes, por más cuestionados que estén, mueran en la cárcel, ¿no? No creo. Ese San Benito fue lo que tuvo que asumir y cargar Sánchez Cerro cuando el presidente Leguía muere en la cárcel el año 32. Muere en la cárcel, habiendo gobernado también 3 veces, reelegido por él mismo, cambiando la constitución. En fin, una figura política muy parecida, aunque claro, Leguía con mucho mayor talento, por supuesto que sí. Pero en todo caso, murió en la cárcel. Murió en la cárcel. Y esto... el Perú de eso lo lamentó mucho y lo santificó de alguna manera, Leguía, lo hizo mejor de lo que era. Así mejoró su trayectoria de dictador. Entonces,
yo creo que, y finalmente para terminar, el Tribunal Constitucional hasta hoy o hasta ayer ha sido defendido, hasta hace poco en realidad, ha sido defendido por el lagartismo, por el vizcarrismo y sus satélites hasta hace poco. Hay que recordar que Vizcarra dio un golpe de Estado, cerró el Parlamento para que no elijan a los sucesores de los actuales miembros del Tribunal Constitucional. Cerró un Parlamento en defensa de los que ya habían terminado su función, su mandato. Y luego la presidenta Consagasti, la presidenta Mirta Vázquez del Congreso, postergó todas las elecciones. O sea, los congresos, el anterior y este, han prolongado, han evitado la selección de los sucesores de los cargos vencidos ya en el jurado. Pero claro, como murió el señor Carlos Ramos, se cambió pues la relación de fuerzas en el tribunal. Antes ganaban ellos, ahora muerto el señor Ramos, parece que no están ganando. Bueno, antes había que evitar que se vayan, que se queden, aunque sea ilegal, no importa, que se queden todo el tiempo posible, 10 años si es posible cuando el mandato es 5, no interesa. Ahora empiezan a pedir que se cierre o que se elijan nuevos vocales porque han resuelto lo de Fujimori. Ese tipo de incoherencias, a mi modo, antiéticas inclusive, hacen pues pensar que no están actuando bien, ¿no? Que es una demagogia muy barata y que es un sesgo político que les nubla la mente y la capacidad de discernir. Muy bien, Víctor Andrés, es una visión muy completa del tema. Yo quería solamente, reforzando lo dicho por ti, de que la amnistía es una atribución del Congreso de la República que ataca la pena, ataca el delito. Y cuando se produce la amnistía, como su nombre le indica, el delito desaparece, se olvida, y la persona queda sin ningún tipo de antecedente penal. Es como si nunca hubiera existido. Esa es la figura de la amnistía. En cambio, el indulto es la remisión de la pena. O sea, no se pone en cuestión la comisión del delito ni la sentencia. Simplemente se considera que habiendo ya pasado un tiempo, estando sufriendo carcelería y por determinadas condiciones, ¿no? La persona ya merece que la pena se le corte. O sea, en lugar de dejarla hasta el final, por algunas razones, la pena se remite. Se remite, la pena es la que es afectada por el indulto, a diferencia de la amnistía. Y esa es una atribución del presidente de la República, que como tú lo has dicho, es una libérrima y de mi punto de vista no justiciable. Ese punto no, es no justiciable. Siendo así, entonces no corresponde que se cuestione una decisión de esa naturaleza, ¿no? Pero aquí, como hubo efectivamente fallas y le quiso dar una característica de indulto humanitario, se abrió pie a algunos errores y entonces eso permitió que 9 meses después del indulto, la Corte Suprema de la República revocara, pero no como había dicho la Corte de Costa Rica, de San José de Costa Rica, a través de un proceso constitucional, un amparo que hubiera terminado en el propio Tribunal Constitucional, sino a través de un atajo que se inventó para estos efectos, que era poner el tema del indulto en manos de un juez de ejecución de sentencia, para lo cual se trajo especialmente al señor Salas Arenas, el cual hizo esta función. El juez de ejecución es uno que está viendo pues si cómo se ha cumplido la pena, si hay que cambiar el penal, si hay que hacer alguna revisión, si hay algunos beneficios que se pueden otorgar, si que se puede redimir años de prisión por trabajo, qué sé yo. Hay un conjunto de asuntos que son propios de la ejecución penal y en ese espacio se metió la decisión libérrima del presidente de la República, que como tú has dicho bien, es casi una herencia de las antiguas monarquías que tenían un tufo sagrado. Bien, entonces eso es el tema fundamental. Ahora bien, el otro aspecto es que el doble rasero moral del caviaraje y de todas las izquierdas, que aplaude al Tribunal Constitucional cuando le conviene y ahora quiere eliminarlo. Mira tú, cuando se produjo el cierre inconstitucional del Congreso y el tribunal por mayoría avaló,
a ninguno de nosotros se nos ocurrió decir que desaparezca el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero eso es lo que ha planteado el señor Torres, lo cual permite percibir con claridad su talante cavernario de desproteger completamente los derechos fundamentales de la gente. Juan, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué va a pasar con el indulto? ¿Cuál es el curso de las cosas? ¿Cómo ves tú si eso va a afectar? ¿Cómo se inserta en una coyuntura política ya bastante procelosa? Juan. Bueno, un saludo afectuoso tanto a ti como a Vitocho. Yo quisiera señalar, ustedes han tratado brillantemente el tema jurídico-político, quisiera complementarlo desde el aspecto político. Sí. Empezando por lo que acabas de señalar, ¿no? Las declaraciones de ese individuo que responde al nombre de Aníbal Torres y que funge de presidente del Consejo de Ministros. En el mes de noviembre del año pasado, ese señor, Aníbal Torres, salió a explicarle al país las razones por las cuales el gobierno estaba evaluando el indulto a Alberto Fujimori. Eso fue en noviembre del año pasado. Y decía que se había discutido en el Consejo de Ministros. En ese entonces, en noviembre, no existía entonces algún tipo de favoritismo hacia Alberto Fujimori, ni una especie de complot de parte de la extrema derecha para libertarlo. El propio gobierno estaba evaluando su indulto. Y Aníbal Torres decía que era sobre la base del estado de salud. Hoy sabemos que una vez más mintió, pues de lo contrario no se explica cómo 5 meses después sale a despotricar del Tribunal Constitucional por el indulto que acaba de ratificarse para Alberto Fujimori. Ahora, yo creo que la circunstancia tiene que ser difícil. Yo espero que el fujimorismo haya madurado, entendiéndose madurez como que aprendan de sus errores. Si el fujimorismo no entiende esto como una oportunidad para su unidad, en la cual Alberto Fujimori nuclee a Keiko Fujimori con Kenji y hagan de eso una extensión a su bancada para que sea más eficaz en términos políticos, pues simplemente va a ser una oportunidad perdida. Yo creo que el fujimorismo venía actuando con complejo de inferioridad o culpabilidad por dos razones fundamentales: la situación de Alberto Fujimori y la situación jurídica de Keiko. El liderazgo de Keiko no se puede expresar en toda su magnitud, pues sobre él pende una fiscalía absolutamente politizada, que mientras permite que Susana Villarán veranee en Punta Negra, en Punta Hermosa, a sus anchas, ¿no? Con toda la gente vinculada, todo su entorno corrupto, ¿no? Pues simplemente cuando Keiko Fujimori da una declaración, de inmediato empieza el hostigamiento y la solicitud para que ingrese nuevamente a la cárcel. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más el Perú va a permitir eso? Esa fiscalía politizada, ese parlamentarismo con complejo de inferioridad. Acabamos de ver al almirante Montoya. Prefiero decir almirante que congresista, porque como congresista me ha dado, en verdad me ha dado lástima. Y se siente más contento con ese título, ¿eh? Sí, como congresista creo que está bien, hay que decirle almirante, Sí, ¿no? él se siente feliz, se Por- siente contento. Acaba de darle pues un mes de gracia al ministro Condori a pesar de todo lo que hacen. Y ese es básicamente lo que está sucediendo con todo el Parlamento, ¿no? Un Parlamento completamente con complejo de inferioridad. Ahora, lo que pasa con Aníbal Torres, y que también tiene que ver con lo que ustedes han mencionado, es que él es el portavoz del gobierno, el portavoz constitucional del gobierno. Y él acaba de expresar un deseo de golpe de Estado, porque el Tribunal Constitucional es un organismo supremo del Estado. Y un golpe se determina como tal cuando un poder avasalla al otro. En este caso, el Ejecutivo intenta desaparecer al Tribunal Constitucional. Bueno, pues, ¿por qué no le hace una acusación constitucional a alguno de nuestros parlamentarios? Podría, claro. A partir de eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ese deseo de cerrar el Tribunal Constitucional se hubiera dado en un gobierno como el de Keiko Fujimori? Ya hubieran dicho de que es un golpe de Estado, de que es una persona que está en contra del Estado de Derecho. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que este individuo diga barbaridad y media en medio de todo este colapso del Estado que significa la corrupción generalizada? Entonces, ahora, otro elemento clave es que
La irrupción de este tema en la agenda nacional ha permitido que el gobierno tenga un aire en lo que se refiere a las múltiples acusaciones sobre corrupción que hay. Yo creo que lo más sabio que debería hacer el fujimorismo es hoy decir, esperamos que se concrete la libertad en las próximas horas y seguir con el tema de la vacancia y de la denuncia constitucional y tener más fuerza en eso. Pues el gobierno pretende desviar la atención hacia esos temas como consecuencia del otorgamiento del habeas corpus a Alberto Fujimori. No hay que desviar la atención, que es lo que más quiere el gobierno. Y el gobierno va a aprovechar ese antifujimorismo para cerrar filas. Es una nueva oportunidad para que se unan a los progresistas, a los caviares, a los odiadores profesionales, a los que necesitan de Alberto Fujimori para pedir fondos internacionales y sobrevivir en sus ONGs. Entonces, todos ellos se van a unir bajo el esquema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, y eso le va a dar una nueva fuerza al gobierno. Y hay que analizar las declaraciones vergonzosas, ¿no?, de gente que ensucia el derecho, ¿no?, como algunos ministros, que señalan que este fallo es reversible, que este fallo puede ser dejado de lado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Yo prefiero ante eso salir al frente con lo que dicen notables constitucionalistas, no improvisados del derecho, penalistas que fungen de constitucionalistas, ¿no?, de gente valiosa como Domingo García Belaúnde, que dice que lo que señale la Corte, siendo respetable, puede ser dejado de lado. Solamente en los últimos 3 años hay 18 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o recomendaciones que no han sido tomadas en cuenta por las naciones que son soberanas. Así que si quieren ir allá, pues que vayan pues en primera clase si quieren y que se paseen. Pero el Perú tiene que empezar a ser soberano sobre la base de las decisiones que toman sus organismos, en este caso el Tribunal Constitucional. Y el fujimorismo debería preocuparse de darle soporte político a eso, en lugar de tener un fuerte grupo de parlamentarios que juegan a la política. Yo creo que si no le da la fuerza necesaria, pues simplemente veremos un espectáculo en los próximos días que puede terminar efectivamente, y eso sería lo triste, en la reversibilidad de un asunto que debe ser visto como cosa juzgada. Muy bien, Juan, efectivamente es una cosa juzgada, es un tema de fondo, y la verdad es que aquí la Corte no se enfrenta a una decisión política como es el indulto, sino se enfrenta a una sentencia del órgano supremo de interpretación de la Constitución, el Tribunal Constitucional, que como tú comprenderás, ha tenido que hacer una argumentación muy precisa, ampliamente sustentada, para poder arribar a este fallo que ellos perfectamente sabían que era controversial. Entonces, aquí no se está jugando, no hay un acto improvisado, no hay una actitud que pueda tener algún tipo de fallas técnicas, sino al contrario, es un razonamiento muy sólido y por lo tanto la Corte Interamericana, que además también tiene pareceres distintos, no todos los jueces piensan igual, hay un importante sector que sí se identifica con el caviaraje internacional, pero hay jueces que entienden pues lo que es el indulto, lo que es la soberanía nacional, lo que es el régimen constitucional del Perú en este caso, porque el indulto se ha tratado dentro del marco de la Constitución y se ha resuelto además la controversia dentro del marco de la Constitución a través de una sentencia del Tribunal Constitucional. Que a alguno no le guste, bueno, esa es otra cosa, siempre es dable, pero digamos, ha seguido todo el trámite del debido proceso y es un fallo que tiene sólidos fundamentos, como muy bien lo han dicho las personas entendidas, ¿no? Entonces, ese es que yo creo además de que no es un asunto que va a polarizar al país tanto, podrá ser en los primeros días, pero si yo recuerdo bien que el plazo que hubo entre la fecha del indulto y la revocación fueron 9 meses. En ese momento la población se había olvidado del tema. O sea, no hubo ya más manifestaciones para volver a Fujimori a la cárcel. Y la de ayer ha sido una precaria expresión de un grupo recalcitrante, pero que no tiene fuerza ni arraigo. Hay un sector muy grande en la población que, independientemente de nuestro punto de vista, sí tiene simpatías por Fujimori y considera que el indulto es pertinente, más allá de las cuestiones jurídicas. Bien,
Eso me parece importante. Ahora, yo quería conversar con Víctor Andrés sobre lo siguiente. ¿Cómo ver la vacancia en curso, que va a verse el próximo 28 de marzo? ¿Qué ha significado la presentación de Castillo el día martes en el Congreso? ¿Qué dijo en su discurso? Porque mira, además del tema anecdótico, que francamente esa gente no tiene perdón del cielo, ¿no? Hacen copy-paste y además lo ponen a Castillo en una posición absolutamente ridícula, el grupo de asesores que ha elaborado el mensaje, el discurso. Yo creo que en la parte segunda él hizo una apuesta que yo quería conversar sobre eso. A ver, en realidad, hasta las 4 de la tarde del día martes, el señor Castillo estaba en flanco repliegue, estaba arrinconado y había adoptado por el mutismo el silencio, no daba respuestas, no quería hablar con nadie, tenía un discurso hacia él mismo y además la aprobación de la vacancia llevó eso al máximo nivel. Con el discurso, mira tú, el peso que tiene el presidente de la República, que inclusive llega al Parlamento caminando por las calles, es recibido por todos los cuerpos militares de nuestras Fuerzas Armadas, hay marchas castrenses, hay saludo a la bandera, el Congreso se engalana, le pone una alfombra roja, todo el mundo se calla cuando habla el presidente, ha marcado un hito determinado. Yo creo que ha recompuesto el espacio público y en alguna medida la agenda, porque ha puesto por delante algo que debió haber hecho los primeros días, es decir, las necesidades de la población, especialmente en temas de reactivación económica, el cuidado de la población, etcétera, que lo dice en la segunda parte de su discurso, que yo creo que es más valiosa que la primera, y finalmente termina diciendo, basta de confrontación para sacar adelante estos temas que son de necesidad pública y de interés de todo el país, pongámonos de acuerdo, hagamos un puente para trabajar en conjunto. Ahí él está hablando a un sector de la población que se mueve pues en el centro y a un grupo de congresistas que, según el lenguaje de la Revolución Francesa, está en una suerte de pantano. A esas personas que no quieren romper con el régimen, que no están en una posición dura de vacancia, el mensaje presidencial tiene un importante grado de potencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha impactado este mensaje presidencial, este discurso? ¿Y cuál va a ser el impacto del mismo en el próximo lunes 28 de marzo, cuando se lleva a cabo la sesión que debe resolver finalmente el tema de la vacancia, y a la cual el presidente de la República está invitado para ejercer el uso de defensa, pero eso es una invitación que no es obligación, yo quiero decirlo con todas sus letras. El texto constitucional le permite al presidente ejercer su derecho, y como todo derecho depende de la persona, si es que quiere decir unas palabras, y si no quiere decir, si lo hace a través de su abogado, o si no va incluso, porque si no va, el Congreso sigue su trámite y vota, y si se alcanzan los 87 votos, Castillo será vacado, y si no se alcanzan los 87 votos, la moción de incapacidad moral de vacancia se manda al archivo, así de simple. Entonces, todas las expectativas de que el señor Castillo va a ir y va a comparecer como lo han hecho los ministros el día miércoles, ¿no? Donde son confrontados, es un error, porque el ministro es interpelable, el presidente no es interpelable. Esa figura donde se le manda a los ministros un pliego de preguntas con antelación para que lo respondan por escrito y para que luego en torno a eso se produzca un debate con réplicas y dúplicas, no existe para nada en el trámite de vacancia. Lo que hay simplemente es el derecho de defensa, como que alguien que le van a aplicar una sanción, dice, ¿tienes algo que decir antes? Entonces, si lo quieres decir y si no dices, se procede, se sigue adelante. Entonces, mucho me temo que eso va a pasar. De repente Castillo puede desconocer, puede decir que no tiene legitimidad, que eso es golpista, ya lo han anunciado, y si no va, el único resultado es que se pase a votación. Y si no se alcanzan los votos, la gente va a sentir una enorme frustración y eso va a hacerle mella al Congreso, y es lo que a mí me preocupa en particular, porque como hemos conversado nosotros, más allá de todos los problemas del Congreso, sus límites y dificultades,
el Congreso sigue siendo una trinchera democrática para oponernos al autoritarismo latente que está en el gobierno de Castillo. Tu opinión al respecto, Víctor Andrés. Bueno, es difícil saber lo que va a pasar con la vacancia, ¿no es cierto? Yo creo que ha hecho bien el Congreso, 76 votos creo que fueron, sí. O sea, faltan 11 votos, 11 sí, votos. Claro. Que es importante que Castillo vaya y explique, que vaya él personalmente. Si va el abogado, evidentemente va a perder algunas posibilidades de éxito, ¿no? Ahora, Castillo ha jugado mal porque ha ido al Congreso hace poco de un mensaje inédito, no ilegal, no inconstitucional, pero inédito. No todos los presidentes han ido, solamente los presidentes que han ido fuera del 28 de julio a dar un mensaje a la nación al Congreso es Toledo, García y Humala, por temas vinculados a la Haya o a un tratado internacional. No han ido para cosas casi personales, o menos aún para un mensaje adelantado del 28 de julio, pero un mensaje adelantado donde ha hecho una descripción de lo que dice él, de lo que ha hecho, pero sobre todo ha leído el discurso de Aníbal Torres. Entonces acá vemos cómo, claro, pensarán igual los dos, son parte del mismo gobierno, pero lo que no tiene derecho es el presidente de la República que nombra al ministro del primer ministro, que nombra al primer ministro, tener que leer el discurso que él ya leyó ante el Congreso. Es decir, el pupilo que lee el discurso del maestro, cuando debería ser al revés, en todo caso, ¿no? Si hubiese leído Aníbal Torres un discurso de Castillo, bueno, no se hubiese visto tan mal, pero habiendo leído el señor Castillo, presidente de la República, el discurso de su ministro, bueno, la verdad que ha hecho un papelón tremendo, ¿no? Ahora bien, el tema de la vacancia. Yo creo que Vizcarra se presentó con un gran triunfalismo, creyendo que no tenía votos y los tuvo 105. ¿Por qué? Porque fue a pechar al Congreso. Entonces depende un poco lo que va a hacer Castillo, ¿no? Yo creo que Castillo tiene la oportunidad de hacer algunos cambios, anunciar algunos cambios. Pero hay que recordar que la primera vacancia en el Perú fue la de Billinghurst, el año 1914. Y fue una vacancia, hay que leerlo bien porque no está bien reflejado en las historias escritas sobre aquella época, que fue básicamente porque Billinghurst, que había peleado en la guerra con Chile y que había planteado en época del presidente Pirola, en una visita que hizo a Chile, mandado por Pirola, había planteado una serie de requisitos y de exigencias para la devolución de Tacna y Arica. Resulta que cuando es presidente firma o establece algunos acuerdos que el Diario del Comercio los sacó en su época con su canciller Salmón y un tal Gana de Chile, acuerdos para postergar el plebiscito hasta el año 35, cuando se supone que debió llevarse a cabo 10 años después de la guerra, o sea, el año 93, y estamos en el 2014, y él planteaba no un plebiscito inmediato, sino que se posterga hasta el 35, o sea, prácticamente regalarle Tacna y Arica a Chile, porque el año 35, después de 50 años, o más de 50 años, que 60 años, era imposible pues encontrar un peruano en esas localidades cuando Chile había hecho grandes servicios o filtraciones para convencer a la ciudadanía que sea chilena, o había llevado a chilenos inclusive allí a residir. Entonces, esta idea de postergar un plebiscito con ánimo de establecer relaciones con Chile llevó al Parlamento a vacarlo. Lo vacó a Billinghurst. Entonces estamos hablando de que hoy día, por una declaración del presidente de la República sobre el mar de Bolivia, vinculado al tema, a los temas de la guerra del Pacífico, es llevado al Congreso y a pedir su vacancia, entre otros motivos. O sea, la historia se repite. La historia se repite. Por eso que digo yo, me parece que Castillo debería ir personalmente y hacer una defensa de lo que, en fin, de sus derechos y de sus actuaciones, y librarse de una vacancia, ofreciendo algún tipo de cambios, qué sé yo. Pero si manda al abogado,
no va a ser lo mismo, y si No va. va él a pechar, tampoco será lo mismo. Entonces hay el riesgo de que esos No 11... fuera, y si no fuera, ni abogado ni él. Yo creo que sería peor, sería un desaire total, ¿no? Sería un desaire total. Yo creo que sería un gravísimo error que no vaya nadie, ¿no? Porque se va a debatir sobre, más que todo, sobre la ausencia, Él más está que por lo... desconociendo, él dice que es ilegítimo ese trámite, es Bueno, una maniobra entonces yo golpista. creo que ahí sí va a haber un enfrentamiento total. Creo que sería un error, ¿ah? Creo que sería un error porque todavía Castillo tiene algún juego político, tiene un operador muy bueno en el Congreso que se llama Josué Gutiérrez, y hasta ahora ha logrado cierto éxito, claro, con artimañas, pero ha logrado cierto éxito. Entonces, dejar todo eso y desconocer a la autoridad o mofarse de ella o pecharla, todo eso, evidentemente, lo que va a hacer es que los niños dejen al pastor, dejen al padre y se rebelen, ¿no? Bueno, puede ser, no, sí, eso es una especulación, pero yo quería, antes de pasarle la palabra a Juan, hacer el siguiente recordaris. Cuando Vizcarra fue al Congreso ufano, techó, se llevó 105 votos a favor de su vacancia y quedó. Cuando Vizcarra no fue y mandó al doctor Roberto Pereira, y Roberto Pereira habló de temas procesales, técnicos que la mitad del Congreso no entendió, el Congreso no alcanzó una votación inferior al número de votos con la cual la vacancia había sido admitido. Entonces yo no sé si ese antecedente tiene algo que ver con lo que puede suceder el próximo lunes, el lunes 28 de marzo. Juan. Bueno, recordando Pregunto, ¿no? también, Es una sí, especulación. claro, está bien. Claro, Alberto Borea también habló después de que Pedro Pablo Kuczynski habló brevemente e ingresó en el terreno jurídico e igualmente convenció a la mayoría parlamentaria para que no votaran a favor de la vacancia, ¿no? Aunque ahí Así es. cambió. Y bastaban 10, 12 votos para que eso sucediera. Y también estaba el componente de Kenji, ¿no? Que originó todo un escándalo Claro, claro, esa claro. noche, ¿no? Y yo lo que creo es que Pedro Castillo está muy asustado. Y está muy asustado fundamentalmente, y de allí que se va a aferrar al poder con uñas y dientes, por el nivel de descomposición y de corrupción existente. Es una pelea por permanecer en el poder para que no se levante la alfombra y se vea lo que se está haciendo en todo el Estado. Que declaren a una empresa como Petroperú como basura, que pase desapercibido que en salud en tan solo 7 meses, 8 meses ha habido 3 presidentes en un contexto de pandemia. 3 presidentes en salud. ¿Por qué? Porque lo ven como un botín, ¿no? O sea, me cuentan que la señora Betsy Chávez, la ministra de Trabajo, y esto hay que hablarlo con los parlamentarios, está que coloca pues gente de su entorno, presiona, ¿no? Para ese tipo de cosas. Aparte de ser una pésima ministra de Trabajo, pues ahora está en el plan de agencia de empleos para sus amigos en salud. Entonces, hay una descomposición generalizada. Y esa descomposición generalizada hace que este señor tema, porque tanto Alberto Fujimori, cuando tenía problemas con el Congreso, como Martín Vizcarra, optaron por la disolución para no ser investigados. En este caso pasa lo mismo con el señor Pedro Castillo. Yo creo que él va a tener que ir sí o sí, yo creo que le tienen que aconsejar, pues de lo contrario quedaría como un perfecto cobarde. El problema, creo yo, es cuál va a ser la actitud del Congreso. Yo lamentablemente pienso que en el Parlamento ya hay una mayoría de gente a favor de Castillo. Están los niños, ¿no? Los famosos niños, pero también hay los niños viejos, ¿no? Esos que tienen experiencia parlamentaria, ¿no? Como Enrique Wong, ¿no? Como otros por ahí, que son asiduos visitantes de Palacio de Gobierno. Y, y como tal, es el oficialismo caleta, ¿no? Que obtienen prebendas, ya entregaron Somos Perú, porque ya está Salaverry de consejero presidencial, y Podemos, ¿no? Y todos los reflectores se van sobre Acción Popular, sobre un grupo, cuando los realmente oficialistas son los de Podemos y los de Somos Perú, y uno que otro topito que hay en otros partidos, ¿no? Que yo los denomino los niños viejos. ¿Por qué? Porque tienen experiencia parlamentaria y son curtidos en ese sentido.
Entonces, ellos les van a dar la mayoría. Ellos son los que piden, por favor, busquemos la gobernabilidad, no hagamos la vacancia, ¿no? Mantengamos un clima de concordia, de consenso, cuando tenemos al frente a un gobierno que es una manga de incompetentes y sinvergüenzas. Entonces, esa reacción del Parlamento es la que va a convertir esto en un que se vayan todos. Yo no tengo ninguna duda que se va a convertir en un... Eso puede pasar, sí, por Y la frustración de la gente. va a haber frustración, va a haber deterioro económico, los servicios públicos van a colapsar, todo eso está a la vuelta de la esquina. Estos incompetentes están manejando la economía del país en un momento en el cual el dólar se puede volver a disparar o la escasez se puede agudizar. Ya hay paro agrario, hay paro de transportes, hay inseguridad alimentaria, no se está sembrando porque los insumos se han disparado, ¿no? La guerra de Ucrania con Rusia definitivamente nos va a afectar por las sanciones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como la papaya, ¿no? Uno no tiene que jalarla para que se caiga del árbol, se va a caer solito. Y va a ser la presión popular la que desesperada va a empezar a presionar para que se vaya Castillo y Dina Boluarte. Porque la verdad, como veo el Congreso, dócil, ¿no? Sin ni una figura estelar, y lo subrayo, ni un político de fuste en este Congreso, ni uno, ¿no? Así de simple, ni uno. Porque basta un político de fuste para que lidere este proceso, que son dóciles con el Parlamento, con Castillo, ¿no? Hay que darle oportunidad. Mira la sin razón, ¿eh? Te pasas una semana diciendo ministro incompetente, ministro esto, ministro el otro, lo escuchas y hay que darle una oportunidad. O sea, se cambia. Es O sea, contradictorio. no puedo entender. O sea, simplemente no puedo entender. O sea, tienes toda una semana hablando barbaridades, hablando de que el ministro es un incompetente de marca mayor. Él viene y habla, el mismo que convence con su charlatanería para que tomen agua racimada, llega, habla y dice, ya hay que darle una oportunidad. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué nos creen? Entonces, esta vacancia hay que verla como simplemente en el contexto de enfrentar a un parlamento que no creo que tenga ganas de vacar a nadie. Entonces, sí. Una interrupción. Sí, cómo no. Además, una interrupción, Juan, yo creo que hay que añadir a lo que tú dices lo siguiente, que el Parlamento sabe que si vacan a Castillo, ellos también tendrán que irse al final, no porque la Constitución lo diga, porque no es clara en ese aspecto, sino que la calle lo va a exigir que se vayan todos. Claro. Y ellos saben eso. Exacto. Ellos saben eso, por eso prefieren mantener la fiesta en paz, y tal vez el gráfico o el paginazo que mejor refleja eso es el que sacó la República hace 3 días después del mensaje de Pedro Castillo, que es todos nos quedamos, ¿no? Refleja pues ese carácter tan pobre del actual Parlamento, ¿no? Mira, yo veo, y no voy a mencionar nombres simplemente no porque me falte el temperamento necesario, sino porque no quiero abonar en una disputa realmente innecesaria. Si es cierto que hay tantos congresistas excepcionales, o 3 o 4, que merecen ser presidentes, ¿por qué uno de ellos no lidera el proceso de vacancia, se la coloca sobre las espaldas y empieza a convencer al resto de parlamentarios? ¿Por qué no lo hacen? Si son tan buenos, si tienen tantos pergaminos, si tienen tantas cualidades de líder, si son presidenciables. ¿Por qué no hay ni uno que empiece a liderar ese proceso para recolectar las firmas, o mejor dicho, los compromisos para lograr los 87 votos? ¿No? Entonces, esa situación no existe. Entonces, lo que va a pasar es que la gente, con su indignación, con las marchas continuas, va a generar el ambiente para que ese señor tenga que irse sí o sí. Sí, bueno, muy agradecido, Juan. Mira, yo la verdad lo que temo es una sospecha, ojalá me equivoque de veras, pero creo que esta vacancia para que se va a resolver el día 28, puede significar una debacle para el Congreso, ¿eh? Le puede ser un boomerang. De Castillo ya sabemos lo que es y finalmente, mientras él tenga un número de votos que le dé un respaldo que impida llegar al mágico número 87, va a estar relativamente tranquilo.
pero la imagen del Congreso que efectivamente hace aspavientos, dice cosas y al final termina haciendo otras, que podrían estar inclusive ser correctas y razonables, pero no se condice con el discurso. Entonces, en el campo de la imagen son mensajes contradictorios. Yo mucho me temo que el resultado final de la vacancia sea una frustración colectiva total y la gente le empiece a pasar factura al Congreso en particular. Y eso, repito, no es bueno para la democracia, porque el Congreso, con todos sus defectos, es parte pues del sistema de poderes, del equilibrio político que es imprescindible en una democracia. En fin, vamos a ver qué sucede, vamos a estar atentos. Esta semana está muy cargada, hay muchos debates que se cruzan y creo yo que hemos hecho una primera aproximación. Vamos a ver qué sucede la próxima semana. Les agradecemos a todos ustedes, amigos que nos escuchan y nos siguen semana a semana, y los invitamos pues a que nos sigan viendo con la generosidad que tienen hasta ahora, y nos vemos pues la próxima. El próximo jueves estaremos con ustedes para seguir comentando los aspectos más relevantes de nuestra situación nacional. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Víctor Andrés. Y a todos ustedes, amigos, mi agradecimiento por su compromiso y seguimiento a nuestro programa. Hasta luego y muchas gracias.